Señora Presidenta, señorías, señora ministra, la Constitución del 78 fue deliberadamente ambigua al declarar que España es un Estado aconfesional en 3 puntos. El primero de ellos, muy importante, el primero de ellos dice que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. El texto constitucional afirma la cooperación, así, sin más, pero esta apelación es una apelación vacía si no se explicitan los casos concretos en donde se puede cooperar y aquellos en los que no, porque van en contra de nuestro ordenamiento jurídico. Obviamente, en las costumbres de esas demás religiones que dice el artículo el punto tercero del artículo 16, que chocan con nuestro ordenamiento jurídico, no puede haber colaboración, como deja claro el punto primero, que impide que se tolere en nombre de fe alguna el matrimonio polígamo o los matrimonios forzados de niñas, que son una práctica habitual en el Islam. ¿O debería cooperar en la difusión de estas prácticas el Gobierno y escudarse en el mandato constitucional? ¿Acaso deben facilitar o contribuir las diferentes administraciones a que los musulmanes celebren la fiesta ritual de degollar corderos cuando esa práctica estaría absolutamente prohibida para un español? Y, por cierto, los señores de Sumar, que llevan toda la legislatura dando la tabarra con los toros, que son tortura y no sé qué, de esto no han dicho ustedes ni una palabra, ni una palabra. ¿Acaso esa disposición de la Constitución del 78 obliga a los poderes públicos españoles a modificar el calendario laboral o a permitir excepciones a la norma del matrimonio monógamo? Y la pregunta fundamental, ¿está obligado el Estado a financiar una asignatura de educación islámica en donde de facto se dan contradicciones insalvables entre los fundamentos curriculares de esta educación islámica y los fundamentos y principios de la ley orgánica que regula la educación pública y que ustedes aprobaron? ¿Hasta dónde llega la extensión de la tolerancia hacia esas diferentes confesiones? La Ley Orgánica 7/1980 de la libertad religiosa establece en su artículo 7 que el Estado puede establecer acuerdos o convenios de cooperación con iglesias y confesiones y comunidades religiosas que hayan alcanzado el notorio arraigo. La Ley Orgánica que desarrolla esto fue el Real Decreto 593/2015 de 3 de julio, por el que se regula la declaración de religiones de notorio arraigo, con mucha laxitud, porque se ha llegado a la conclusión de que el budismo, por ejemplo, es una religión de notorio arraigo en España. No he visto cosa igual. ¿Dónde está el notorio arraigo del budismo? Esas leyes que ustedes imponen son absolutamente laxas. Por cierto, que la última que ustedes han declarado de notorio arraigo es la comunidad bahaí, que prohíbe las relaciones homosexuales. A ver cómo se come eso. La firma del acuerdo del Estado español con una entidad que representa a los musulmanes españoles, la Comisión Islámica de España, en 1992, abrió la posibilidad de impartir clases de religión musulmana en colegios en donde hubiese un mínimo de alumnos que lo pidieran. En enero de 2022, la Comisión Islámica de España evaluaba cerca de 300.000 los alumnos potenciales y cifraba en 106 los profesores de religión islámica en toda España, lo que da idea de la escasa implantación. La Comisión Islámica es una federación de entidades constituida a partir de 2 preexistentes: la Unión de Comunidades Islámicas de España, UCIDE, y la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, que habían tratado sin éxito anteriormente de obtener por separado el reconocimiento de su notorio arraigo. Una vez unidas, se abrió la puerta a la introducción de estas enseñanzas. Su currículo está publicado en el BOE y es un currículum que ha elaborado la propia Comisión Islámica. Y este es un problema añadido, puesto que la citada comisión no es más que una institución creada ad hoc para la consecución de ventajas administrativas a favor de las comunidades musulmanas españolas, mayoritariamente de origen marroquí.
pero en modo alguno detentan la autoridad para establecer los principios de una ortodoxia islámica que afecte a toda la comunidad islámica, la umma, y no digamos a la comunidad islámica en todo el mundo. Esa umma, esa comunidad islámica, no es un conglomerado homogéneo. Es conocida la división primaria del Islam sunita y el chiita, sobre la que reposan no pocos conflictos conocidos en Irak, Irán y en Siria. Pero también existe una división dentro del Islam mayoritario en número de fieles, el sunita. Marruecos ha intentado hacerse con el control de la comunidad islámica, en el que tiene a varios peones, además que la Comisión Islámica ha impedido en varias ocasiones que algunos grupos musulmanes, como la Ahmadiyya, fueran registrados como asociaciones religiosas en España. En una muestra de radicalismo llamativa, los ahmadíes forman un movimiento reformador dentro del Islam y se separan claramente de los grupos militantes y fundamentalistas, y destacan los elementos pacíficos y tolerantes del credo islámico. No obstante, la gran mayoría de los musulmanes consideran que el movimiento ahmadí es apóstata y hereje. Pues bien, la CIE, con la que tienen ustedes el convenio, ha impedido que se registre como entidad religiosa. Los ahmadíes son asesinados regularmente en Pakistán por diferentes grupos yihadistas. Es un bochorno que el Estado español mantenga acuerdos con una institución en la que se observan este tipo de comportamientos, y delirante que se encargue de elaborar los currículos de una asignatura de religión islámica y elegir al profesorado con el beneplácito del gobierno, a quienes claramente se oponen a una de las escasas facciones islámicas que defienden la paz y la convivencia entre religiones. La ambivalencia o múltiple valencia inherente al Islam hace posible que esta misma comunidad islámica de España, con la que colabora el Ministerio, emita fatwas promoviendo el entendimiento, la concordia y la paz, como la emitida tras los atentados del 11M, mientras al mismo tiempo 2 presidentes de esa comunidad han sido procesados por colaboración con el terrorismo internacional. El hecho es que Ayman al-Dibi, peón de la teocracia marroquí en el control de esta institución, está procesado por su implicación en la financiación de las milicias sirias, y su predecesor, Riay Tatari, fue procesado antes de su fallecimiento en 2020 por razones similares. Mire, tenemos un problema. El problema viene de que muchos de los contenidos de religión islámica son simplemente inaceptables en España. La poligamia está prohibida en nuestro país y el Islam permite hasta 4 esposas, en Marruecos, por ejemplo. 4 esposas por cada hombre, aunque algunos países, es verdad, han buscado limitar esa práctica. Los límites de edad se han establecido en los últimos años, límites de edad para el matrimonio, en términos más civilizados en el mundo islámico, parecidos a los de la legislación española. Pero la traslación de esto a medios religiosos es peliaguda, porque los musulmanes consideran que Mahoma era un hombre perfecto e inspirado por Dios, y ese ejemplo debe ser seguido. Y se casó con Aisha cuando contaba entre 9 y 12 años. Los datos sobre el Islam son preocupantes y resulta harto evidente que muchos de los preceptos por los que abogan algunos imanes y estudiosos del Corán son radicalmente contrarios a nuestro ordenamiento jurídico, como muestra un botón. Abdeslam Larousi, el imán marroquí de la mezquita de Tarrasa, aprovecha el rezo masivo de los viernes para decirle a sus fieles, más de 1.500, cuál es la mejor forma de agredir a sus esposas cuando se portan mal. El imán de Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, realizó unas declaraciones en un programa de televisión que conducía durante el Ramadán y dijo que una esposa puede ser golpeada siempre y cuando no se le rompa ningún hueso. El líder de la institución más prestigiosa del Islam suní ha dicho que estas declaraciones se basan en una sura del Corán que dice: los hombres están al cargo de las mujeres en virtud de la preferencia que Alá ha dado a unos sobre otros. En fin, el estudioso del Corán, Malik Ibn Isa, dijo que quien se pone perfume y tacones es una fornicadora, y por cierto fue la secretaria de Igualdad del PSOE de Ceuta quien interpuso una denuncia. Por otra parte, existe un goteo continuo de expulsiones de imanes que en sus pláticas ensalzan el yihadismo. Y con este panorama se hace necesario preguntar a la señora ministra:
¿Con qué mecanismos va a impedir el Gobierno que estas clases financiadas por el Estado, Gobierno y comunidades autónomas realicen llamamientos a la yihad o alegatos contra mujeres y homosexuales? ¿Cómo va a cerciorarse el Ministerio de que tras el rostro en apariencia dialogante y afable de la comunidad islámica española no se encuentra el disimulo, la taquilla islámica que le permite mentir acerca de sus pretensiones? ¿Cómo va a garantizar el Ministerio que en esas clases de educación islámica no se vaya a dar una interpretación literal de las suras como las que hemos citado? ¿Cómo va a garantizar el Gobierno que en esas clases de religión no se va a interpretar de forma literal la Sura 2, 191, 193 que reza: matadles allá donde los encontréis y expulsadles donde os hayan expulsado y combatidles hasta que la religión sea para Alá? ¿Acaso puede el Ministerio o las comunidades autónomas controlar al profesorado? ¿Acaso tiene más fuerza en el mundo islámico esta asociación que quienes interpretan literalmente esta sura? ¿Y acaso también tiene el Gobierno algún mecanismo para conseguir que los profesores no hablen de los hadices en donde se señala la apostasía como el mayor pecado? ¿Acaso va a impedir usted que se lea la Declaración de los Derechos Humanos del Islam, que en su preámbulo reza y dice que nadie tiene el derecho a poner límites a la expansión territorial del Islam? ¿Qué garantías tiene esta ministra y su ministerio de que en esas clases se va a impartir una enseñanza edulcorada del Islam que limite su potencial agresividad? En resolución, las contradicciones entre algunas interpretaciones literales del Corán, las leyes de los países musulmanes, algunas costumbres arraigadas en la comunidad de creyentes, muchos preceptos de la Sharía, etcétera, son incompatibles con nuestro ordenamiento jurídico y, en el caso específico que nos ocupa, contrarias a los fundamentos progres de la LOMLOE. Ustedes colaboran con esta institución lo mismo que el PP, que ha permitido que sea el padre de la patria andaluza un muladí converso al Islam, porque ustedes no entienden la política como un medio para garantizar la supervivencia de la nación mediante la emisión de leyes inspiradas en este aspecto prudencial, sino como un medio para conseguir cuotas de poder mediante la compra de votos, la demagogia y la subvención. Para alcanzar ese poder, ustedes pactan con cualquiera. Y en este caso, en donde es palmaria la incompatibilidad de muchos rasgos culturales del Islam con nuestro ordenamiento jurídico, con nuestras costumbres y escalas de valores, y hasta con los principios que ustedes defienden, que ustedes, la izquierda extravagante, feminista, transexual, plurinacional y ecoresiliente, el Gobierno pacta con una institución en donde 2 presidentes han sido procesados por colaboración con terrorismo y pacta la introducción de una asignatura de religión islámica en los centros públicos, en un contexto de islamización de Europa expresado con toda claridad por el presidente de Argelia, Boumediene, que dijo en un discurso en las Naciones Unidas, y acabo: un día millones de hombres abandonarán el hemisferio sur para irrumpir en el hemisferio norte, y no lo harán como amigos, lo harán para conquistarlo, y lo conquistarán poblándolo con sus hijos. Será el vientre de nuestras mujeres el que nos dé la victoria. Al igual que los bárbaros acabaron con el Imperio Romano desde dentro, así los hijos del Islam, utilizando el vientre de sus mujeres, colonizarán y someterán a toda Europa. ¿Se impartirá esto en las clases que usted ha aprobado, señora Alegría? Señora Alegría, habla usted de que no preparamos bien las intervenciones y viene y nos acusa de racistas. Pero usted no sabe que el Islam no es una raza. Usted no sabe que hay musulmanes que son rubios con ojos azules y otros que son negros y otros... ¿Pero de qué habla usted? Sí, nos ha acusado de racismo. Mire usted, dice, pues una cosa, que nosotros odiamos al diferente. No, eso es falso. Nosotros odiamos el matrimonio infantil forzado. ¿Usted no lo odia? Nosotros odiamos la poligamia. ¿Usted no lo odia? Nosotros odiamos a los más de 200.000 muertos por la yihad islámica. ¿Usted no? ¿A usted le parece que eso es maravilloso? A ver si se aclara. Porque esto de los delitos de odio es una cosa muy curiosa,
Porque solo son delitos cuando se odia lo que ustedes no odian. Y por lo visto ustedes esto no lo odian. No ha respondido ni a una sola de las preguntas que yo le he hecho, que son muy concretas. Y le ruego que me conteste ahora. Porque el asunto no es baladí. Y usted y todos los que están en la Cámara saben perfectamente que no todos los rasgos del Islam son incompatibles con nuestro ordenamiento jurídico. No, todos no, pero algunos sí. Y usted sabe que la Comisión Islámica ha tenido 2 presidentes que han sido procesados por incitación al terrorismo. Y usted sabe lo que pasa con los imanes en las mezquitas. Lo sabe todo el mundo. ¿A quién se lo quieren ocultar? ¿Por qué hacen esto si no es para conseguir los votos de esa migración musulmana a la que ustedes pretenden legalizar para obtener más votos todavía? Que dice usted que nosotros provocamos el miedo en las personas. ¿Sabe lo que temen las personas? Lo que temen es ser atropelladas en un paso de peatones. Eso sí es lo que temen. Lo que temen es a los lobos solitarios. Lo que temen es a que les masacren en una discoteca. Lo que temen es a la yihad. Lo que temen es a que se pierdan sus formas tradicionales de vida. Lo que temen es no poder salir por la noche en su barrio, como pasa en muchos barrios, no en el que vive usted. ¿Pero de qué me está hablando usted? Va a resultar que nosotros somos los que propagamos este miedo en la población. ¿Pero qué dice usted? Y lo del bulo de la Reconquista, pues mire, ya que hablamos de historia, vamos a hablar de historia. España se constituye precisamente frente al Islam. Esa es la naturaleza de nuestro país. Igual que Rusia se hizo frente a las invasiones mongolas. Siempre hay un enemigo enfrente que implica la unidad. Y esa es una realidad histórica. A ustedes no les gusta el término reconquista. De todas maneras, el término reconquista usado por mi partido se refería a la reconquista del sentido común, sobre todo. Ese que con ustedes ya no existe, porque están destrozando absolutamente todo. Y encima me viene y me habla de los derechos humanos. Y me dice que nosotros no preparamos bien las cosas. Pero usted no sabe que ninguno de los 52 países islámicos ha firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero ¿cómo se atreve a venir aquí y a hablarme de los derechos humanos cuando los 52 países musulmanes hicieron una declaración alternativa en el año 1991 en El Cairo, en donde se dice, como ya le he recordado, que nadie tiene derecho a frenar la expansión del Islam, en donde se dice que las normas de la jurisprudencia pública emanan de la Sharia? ¿Usted cree que nuestro ordenamiento jurídico puede emanar de la Sharia? ¿Pero de qué me está hablando, señora Alegría? Yo entiendo que usted tenga que hacer demagogia, porque en este asunto, la verdad, no sé cómo va a salir de aquí. Pero contésteme a las preguntas muy concretas que le he hecho. ¿Cómo va a controlar su ministerio que en esas clases de educación islámica que ustedes han pactado con la comunidad islámica española no se van a dar mensajes radicalizados? ¿Cómo lo va usted a garantizar? ¿Cómo va usted a garantizar que no se va a defender esas costumbres que son inherentes al Islam? Como el que un señor se pueda desposar con 4 mujeres. Eso sí, si tiene dinero para mantenerlas. ¿A ustedes qué tanto les excita ese asunto de que no hay igualdad? O sea, te puedes casar con 4 si tienes dinero. Mire usted qué cosa más colindante con nuestro sistema jurídico. Por favor, señora Alegría, por favor. ¿Esto qué es? Usted sabe perfectamente que no hay una ortodoxia islámica. Lo sabe perfectamente. No hay una ortodoxia como sí la hay en otros lugares. Y que la FIE no puede representar los valores de la UMA, de la comunidad musulmana, en donde hay movimientos, como le he dicho, el Ahmadí, que son pacifistas y que hablan por la tolerancia. Y esos movimientos han sido proscritos por la Asamblea Islámica. ¿De qué me está hablando usted? ¿De qué me habla usted? Yo entiendo que haga esta retórica una y otra vez, pero por favor, conteste a la pregunta porque es esencial. ¿Cómo va el Ministerio a controlar que no se produzcan mensajes radicalizados que apelen a la yihad o que avalen costumbres musulmanas incompatibles con nuestro ordenamiento jurídico? ¿Cómo lo va a fiscalizar usted? ¿Lo va a fiscalizar con la inspección cuando la inspección no le hacen caso ni siquiera cuando denuncia lo que pasa en Cataluña con el 25% de las clases en español? No me diga usted, no me diga más.